Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido en los comentarios bastante gente y era de chollazos del mercado de Mr. Fantasy. Me habéis pedido que os ponga chollos y me habéis pedido que yo haga como una simulación de la creación de un equipo con un presupuesto, 40 millones, 50 millones. Vamos a empezar por esto y a partir de la semana que viene empezaremos con la generación de esos equipos ficticios o que para mí serían los mejores equipos posibles para cada juego y para cada puntuación, pero ya de cara a la semana que viene. Hoy os traigo 36 chollazos que he encontrado en el mercado de Mr. Fantasy por debajo de 1 millón. La verdad que comparado con Vivenger he encontrado muchísimas cosas interesantes a muchísimo mejor precio. Algunos no, algunos repiten, otros son nuevos. Vamos a ver, también el método de explicación ha cambiado completamente. Quiero hacerlo mucho más dinámico porque no solo son 10 como en Vivenger, sino he escogido 36. Entonces, la explicación va a ser mucho más dinámica. Lo he dividido en tres redonditas, como si fuera el semáforo, verde, amarillo y rojo, que lo voy a poner en cada uno de los jugadores. Bolita verde significa titular interesante, tal cual, jugador que tenéis que fichar. Amarilla, ojito, un poquito más de riesgo. Puede ser suplente, puede ser titular, pero si es titular y se hace con el puesto puede ser muy interesante. Un jugador que sirve para especular. Bolita roja, que en el equipo donde está ahora no tiene posibilidades, pero que suena para otros equipos donde sí puede ser muy interesante y a precio bajo puede ser factible ficharle para especular por si encontramos este posible fichaje. Decir también que Mr. Fantasy era el juego que yo desconocía por completo antes de empezar a crear contenido. Muchos me lo habéis comentado en los comentarios que queríais información de Mr. Fantasy, chollos, alineaciones, y dije, voy a mirármelo. No sabía que Mundo Deportivo tenía un juego, cosa que también era obvia que iban a sacar, porque si tanto Marca como As, como todos los periódicos estaban sacando un equipo, Mr. Fantasy iba a existir, o sea, el de Mundo Deportivo. Y la verdad que tanto la aplicación como la web, como las explicaciones, como todo, me parece muy fino. Un juego y una aplicación muy cuidada, muy fina. Dicho esto, sistema de puntuaciones, no lo explico, no voy a hacer un tutorial porque el tutorial casi es el mismo que los otros juegos. Puntuaciones tipo As, puntuaciones tipo Marca, aquí puntuaciones tipo Mundo Deportivo, obviamente que la idea es la misma, pero en vez de picas ellos se mueven por estrellas, y puntuación por SofaScore. Y luego obviamente mixta, donde el administrador de cada liga puede ir jugando para conseguir una puntuación específica para cada una de las ligas. Así que, sin más dilación, empezamos con los chollos. Eso sí, antes, como siempre, darle like, suscribiros, dadme apoyo, comentarme en los comentarios lo que queráis, yo lo leo y voy haciendo poco a poco, grabando esos vídeos que me vais pidiendo. Así que empezamos. No los he ordenado por precio, sino esta vez los he ordenado alfabéticamente. ¿Por qué? Porque al ir haciendo las capturas de pantalla en el mercado de Mr. Fantasy, bueno, mi ordenador me los ha ordenado alfabéticamente. Entonces me ha sido más fácil ir colocándolos poco a poco alfabéticamente. En el primer lugar tenemos Carlas Areñá, jugador que ha sido importante para el Getafe, pero una vez que ha llegado Bordalás, que ha llegado en la última parte de la temporada, Aleñá ha ido siendo titular y suplente. Es sin duda el jugador más técnico de la plantilla y que puede aportar muchísimo. Pero se juega el sitio con otro jugador interesante que veremos más tarde, que es Portu. Entonces, entre Aleñá y Portu va a estar la titularidad de la banda derecha. Porque yo creo que los tres del centro del campo, que son Gené, Arambarri y Maximovic, son fijos. Entonces, por eso la bolita amarilla. Ha salido por 413.000. La verdad que yo creo que es bastante interesante de fichar. En el segundo lugar, otro del Getafe, Mauro Arambarri. Jugador que perdió protagonismo con Sánchez Flórez y con otros entrenadores, pero que al llegar Bordalás
decidió confiar en su núcleo de confianza, tanto Arambari como Maximovic, como Mata, jugadores que habían perdido la titularidad y estaban relegados, los consiguió devolver a su ejército y la verdad que le funcionó muy bien. Bolita verde porque este jugador va a ser titular indiscutible y por medio millón yo creo que es un auténtico cañón. En tercer lugar, Bilal Touré. Lo pongo amarillo, aunque en las alineaciones sale ahora como titular indiscutible. ¿Por qué amarillo? Porque hay muchos equipos, sobre todo de la Premier, que están interesados en él. Se habla de ofertas entre 20 y 30 millones de euros por el Bilal Touré. Y la verdad que yo creo que la Almería, si recibe esa cantidad de dinero, debería venderle para fichar otros jugadores y hacer un equipo más compacto. Al final de temporada lo ha hecho bastante bien, pero tampoco ha demostrado mucho ni ha hecho olvidar la venta de Sadiku, que hizo una auténtica burrada de temporada en segunda división con el Almería. Por eso, bolita amarilla. Si al final no lo venden y va a ser titular el Bilal Touré, fichadlo porque por 600.000 tenéis un tanque delantero centro titular que lo va a hacer muy bien esta temporada. En cuarto lugar, Daley Blind, casi 1.904.000. Uno de los fichajes más sonados y más locos quizá de esta pretemporada. Nadie esperaba que Blin acabara en el Girona, jugador ya veterano de 33 años. Lo conocemos por ser un carrilero brutal, tanto en la selección holandesa como en el Ajax, como en equipos bastante importantes hasta de la Premier. ¿Qué pasa? Con la edad ha ido perdiendo esa capacidad ofensiva y se ha ido reconvirtiendo en central. Yo creo que el Girona, todo dependerá del mediocentro que juegue. Si al final Uriol Romeu acaba en el Barça, y no encuentran un sustituto de garantías, puede ser que el Girona acabe jugando con defensa de 5 para hacerse más fuerte por la pérdida de su mediocentro. Y Daley Blind puede jugar tanto de carrilero como de central. Yo creo que empezará de central dejando a Miguel de lateral izquierdo, aunque podría irse cambiando esta posición. Recordamos que Miguel perdió la titularidad bastantes partidos en detrimento de Javi Hernández, que lo hizo muy bien. Entonces, Daley Blind, yo creo que tanto de central como de lateral o carrilero podéis obtener muy buenas puntuaciones por un poco menos de 1 millón. Veis que todos estos jugadores están subiendo, por algo será, no los traigo por nada. Seguimos, Sergi Cardona, lateral izquierdo súper ofensivo de Las Palmas. Ha obtenido una de las mejores medias tanto en estadísticas, en Sofascore, en AS no tanto, pero sobre todo Sofascore y estadísticas, ha sido uno de los mejores de la segunda división. Están sonando laterales izquierdos para competirle el puesto como Olaza del Valladolid, pero no creo que lleguen para ser titulares. Tendrían que hacerlo muy bien o Sergi Cardona muy mal para que pierda el puesto. Por esto, bolita verde. Centellas, lateral del Almería. He puesto bolita verde, pero sería una bolita verde un poco amarilla. Pinta titular, claro. Está un poquito más caro. Lo he puesto aquí porque a mí es un jugador que me gusta mucho y ha demostrado mucho esta segunda parte de la temporada y ha sido clave para que el Almería siguiera en primera con un golazo de fuera del área, con varias asistencias y dando mucha consistencia en la banda izquierda. Yo creo que parte como titular por delante de Akieme, aunque, bueno, pueden jugar cualquiera de los dos o pueden ir rotando. Yo creo que Centellas está a una posición por delante. Ha salido por un precio casi de 1 millón. No es tan chollo como en Bivenger. Bivenger ha salido mucho más barato, pero es un jugador a tener en cuenta. Por lo que hace al Rayo Vallecano, Chavarría, ahora lateral indiscutible titular de la banda izquierda porque no hay otro. ¿Por qué lo pongo con bolita amarilla? Porque está sonando últimamente muy fuertemente Pacha Espino para el Rayo Vallecano. Si Pacha Espino ficha para el Rayo Vallecano, yo creo que va a ser el titular por delante de Chavarría. Aunque el chaval sea muy bueno, Pacha Espino ha sido uno de los mejores laterales izquierdos en cuanto a puntuación y en cuanto a juego, en consistencia y en todo, el ex del Cádiz. Entonces, si Pacha Espino al final no recae en el Rayo Vallecano,
Chavarría por 400.000, un poquito más de 400.000, va a ser muy, muy, muy interesante. Si no, Pacha Espino hay que ver a qué precio sale. De todas maneras, pueden jugar ambos. Chavarría ha jugado de extremo con Fran García en el lateral izquierdo. Pero sí que es verdad que en el extremo está Álvaro García, que también hay rumores de que puede salir en este mercado. Así que tranquilamente podrían jugar Pacha Espina y Chavarría, los dos de titulares. He puesto la primera bolita roja que vemos. Cho, extremo, fichaje, yo creo que el más importante de la temporada pasada junto a Brais Méndez de la Real Sociedad. Empezó muy bien, demostrando mucho, sobre todo cuando Yarzábal estaba lesionado, pero cayó lesionado y se recuperó Yarzábal. ¿Qué pasa? Tiene el hándicap de que juega en el mismo costado que Oyarzábal, y Oyarzábal es un jugador clave en la Real Sociedad. Lo pongo aquí en rojo porque a mí me parece que es un precio bastante interesante por un jugador que es muy bueno y un jugador que ya no tanto en estadísticas, porque en estadísticas premia que juegue todo el partido, sino tanto Sofascore, as, marca, cositas de estas. Es un jugador que si sale en la segunda parte puede obtener muy buena media, porque a poco que haga es un jugador muy vistoso y un jugador muy revulsivo cuando el equipo contrario ya empieza a estar cansado. Así que ojito con Cho, porque aunque lo pongo rojo, porque parte de suplente de Oyarzábal, puede hacer muy buena temporada. En cuanto a los centrales de Las Palmas, he puesto a los dos. Primero veréis a Coco, después veréis a Suárez. Los dos, bolita verde, súper importantes para el ascenso de Las Palmas, van a seguir titulares, y sobre todo Coco, que ha sido el referente absoluto de la defensa de Las Palmas. Allí lo llaman el Araujo canario. Entonces, ojito, porque por un poco más de medio millón tenéis un central titular que ha jugado la mayoría de los partidos y que ha obtenido una de las mejores puntuaciones, sobre todo en Sofascore, más de 7 puntos. Así que ojito con él. Aquí un poco la controversia. Alex Collado, jugador del Barcelona, que fue cedido al Elche. Él empezó jugando muy bien y fue de los mejores, pero a raíz de una lesión perdió la titularidad y después con el cambio de entrenador no volvió a jugar, porque ya el planning de temporada era preparar al equipo o montar el núcleo duro del equipo para hacerse fuerte en segunda división, para volver a optar a subir a primera. Y Alex Collado fue perdiendo protagonismo. Suena fuertemente para el Betis, un equipo que para su juego le beneficia mucho. El Betis se ve que va a perder a Rodrigo. Luis Enrique también tiene una oferta. Fekir está lesionado, entonces es un jugador que puede jugar bastante, pero lo pongo en bolita amarilla porque obviamente no va a ser titular. Pero si se consigue hacer un sitio y un jugador de revulsivo que lo haga bien, por 347.000 euros es un chollazo, la verdad. En siguiente lugar tenemos a Juan Cruz, lateral izquierdo actual de los Osasuna. No tiene ningún tipo de suplente ahora mismo porque Manu Sánchez ha sido el relevo de Galán en el Celta. Es un jugador, Juan Cruz, que ha ido alternando de central como de lateral. El lateral titular en el Osasuna era Manu Sánchez, pero Juan Cruz jugaba en los dos sitios un poquito para rotar tanto los centrales como laterales. Es un lateral que lo ha hecho muy bien cuando ha salido, entonces es recomendable por el precio que sale, un poquito menos de 300.000. La verdad, un jugador que si lo tenéis en el mercado, fichadlo, porque además todos estos, es que lo veis, están subiendo por algo, porque son jugadores que la gente ya se ha fijado en ellos y hay que ser listos y hábiles para ficharlos y especular con ellos de aquí a que empiece la temporada, que falta un mes aún. En cuarto lugar, he puesto bolita verde para Cuenca. ¿Por qué? Porque ahora mismo, actualmente, es el central titular del Villarreal, porque Pau Torres se ha ido con Emery a la Premier League. Entonces, todo apunta a que Cuenca ahora mismo va a ser el central titular. En cuanto al Villarreal, que seguramente va a fichar un central, la bolita verde de Cuenca va a pasar a amarilla o a roja, pero por 176.000 yo creo que hay que arriesgarse
porque es un precio totalmente irrisorio y es un buen jugador a tener en la plantilla por si hay alguna lesión o algo. Y ya sabemos cómo es Setién, que si Cuenca le gusta, le da igual que Albiol tenga más galones o que venga Beckenbauer, que Cuenca va a seguir jugando con el entrenador, con Setién, vamos. Sigamos, Diego Rico, lateral que a mí me encanta. En el Bournemouth hizo una temporada espectacular. En el Leganés hizo una temporada espectacular. Sobre todo en estadísticas y en puntuación de SofaScore. Es un jugador súper vistoso en ataque, súper ofensivo, pero que este año ha ido perdiendo importancia porque el entrenador ha apostado más por Allen. Entonces, no sabemos quién saldrá de titular esta temporada. Es verdad que la Real va supliendo bastante todas las posiciones y va rotando bastante porque tiene una muy buena plantilla. Entonces, por eso bolita amarilla, pero es un jugador, para mí un jugadorazo, y por 353.000 para mí es muy buen chollo. Yo creo que Diego Rico es mejor ofensivamente que Allen, pero Allen da un poquito más de consistencia defensiva. Entonces Oyarzábal es un jugador que tampoco ayuda mucho en defensa, entonces por eso interesa tener un lateral izquierdo que sea más de vocación defensiva. Yo creo que va a partir Allen de titular, pero Diego Rico está ahí en la sombra esperando. Hugo Duro, ya lo puse en mi top 10 de la Wenger. Por ahora el Valencia tiene muchos problemas económicos y tiene que jugársela con los jugadores jóvenes que tienen la plantilla. Hugo Duro es uno de esos jugadores jóvenes, pero que ya tiene la madurez y la experiencia en primera división como para liderar el equipo ofensivamente. Es un jugador, ya sabes, con mucha garra, con mucho gol. En principio empezará de titular en la banda derecha, pero es un jugador muy interesante que por 396.000 en Mr. Fantasy puede ser muy importante. ¿Por qué le he puesto una bolita amarilla? Porque con cualquier fichaje o con cualquier movimiento, yo creo que será el primero que deje de ser titular. Realmente está Diego López, que ha acabado muy bien la temporada, y está Cavani, que no sabemos si seguirá. Puede jugar con ambos jugadores de delanteros, o una dupla de delanteros, y Castillejos un poquito más de media punta. Entonces Hugo Duro se relegaría a una segunda parte, que también sería interesante, porque es un jugador que depende en qué puntuación marca a SofaScore. Si sale en la segunda parte a revolucionar el partido, puede hacerlo muy bien. Seguimos quizá con el fichaje estrella de la Almería esta pretemporada. Por ahora, Edgar González es jugador del Betis. Aquí ha salido de defensa y es muy interesante porque yo creo que la Almería lo quiere para el centro del campo. Aún no sabemos cómo evolucionará Edgar, ya sabéis que era mediocentro, pero en el Betis se reconvirtió a central un día por necesidad, lo hizo muy bien y siguió jugando allí cuando se necesitaba. ¿Por qué? Porque en el centro del campo el Betis tenía nada más que Guido, Carballo, Guardado, jugadores súper contrastados. Entonces, Edgar González, ¿dónde va a jugar en el Almería? No lo sé, lo veremos sobre todo en esta pretemporada. Yo creo que aspira a ser titular indiscutible, tanto como mediocentro o como central. Mejora mucho a lo que tiene el Almería y puede ser un jugador súper importante por solo 595.000. Es un jugador muy técnico, muy bueno y que le puede dar a Almería ese juego que le falta. Controversia con el siguiente. Ferreira, bolita roja. ¿Por qué? En todos los vídeos he dicho que para mí el portero titular del Granada es Raúl Fernández. Entonces, se da la situación extraña de que en Bivenger Raúl Fernández salió súper barato y Ferreira por más de 1 millón. Y en Mr. Fantasy al revés, Ferreira ha salido muy barato y Raúl Fernández por más de 1 millón. ¿Quién tendrá la razón? El tiempo lo dirá. Para mí, Raúl Fernández sigue siendo titular. Pero, ¿y si Ferreira se hace con el puesto? Ya lo he comentado, pero lo voy a volver a decir por si no habéis visto los vídeos anteriores. Ferreira empezó de titular el año pasado en segunda con el Granada. Se lesionó de una lesión muy importante en la cual tuvo que salir Raúl Fernández a jugar casi toda la temporada y consiguió el Zamora de segunda. O sea que la temporada de Raúl Fernández fue brutal.
Al final de temporada, cuando se jugaban las castañas, Raúl Fernández cayó lesionado y tuvo que volver a salir Ferreira. Y en los partidos que jugó Ferreira lo hizo muy bien, sobre todo parándole un penalti al Alavés que le daba el ascenso directo a la Granada. Así que ojito con ese portero, hay que estar atentos a los partidos de pretemporada porque Ferreira, si sale titular, empieza titular por poco más de 200.000, es muy, muy, muy interesante. Seguimos con Álvarez, Gastón Álvarez, el lateral izquierdo del Getafe, que perdió pistón a mediados de temporada, probaron muchos jugadores, Angileri, probaron a Portu con defensa de 5, pero llegó Bordalás y lo primero que hizo es estabilizar el equipo y tener a Gastón Álvarez como titular indiscutible en la banda izquierda. Por lo tanto, jugador que ha salido por 350.000 de dinero y con Bordalás, el Getafe, yo creo que todos sus jugadores, sobre todo defensivos, van a obtener muy buena nota. Ida por él, porque la verdad es que yo creo, en mi opinión, que lo va a hacer muy bien. Ander Guevara, fichaje recién del Alavés, procediente de la Real Sociedad, para mí jugadorazo, que ha salido por 303.000. Hay que ficharlo. El problema de Guevara ha sido ni más ni menos que ha tenido por delante a un jugadorazo que ha sonado hasta para el Barça como es Zubimendi. En los partidos que ha jugado, tanto en Sofascore como en puntuación AS, en puntuación Marca, en puntuación Mundo Deportivo, lo ha hecho muy bien, pero ha jugado en contadas ocasiones, tanto de mediocentro como de interior. Yo creo que la posición de él en el Alavés será de mediocentro defensivo, solo o formando un pivote con Benamídez o Antonio del Castilla, que ya jugó el año pasado, que ha sido recién fichado esta semana. Entonces, jugador muy interesante y veremos cómo puntúa. Jaime Mata, otra de mis apuestas personales, ya lo puse en Bivenger, lo pongo aquí, precios muy parecidos, 377.000, jugador que estaba relegado totalmente del equipo del Getafe hasta que llegó Bordalás. Estáis viendo que hay muchos jugadores del Getafe. ¿Por qué? Porque no jugaron durante toda la temporada, pero al final llegó el entrenador que los conocía, los puso y le demostraron que valían la pena. Mirad la puntuación de 13 que obtuvo con gol y con un partidazo espectacular. Entonces, ojito con Jaime Mata porque parte titular de la banda izquierda y con un poquito más de rodaje puede ser el jugador que fue con Bordalás hace 5 años. Siguiente jugador, Javi Hernández, fichado por el Cádiz, cedido del Leganés, creo. El año pasado el Leganés ya lo cedió al Girona y este año lo ha cedido al Cádiz. Lateral izquierdo súper interesante, parte titular indiscutible y viene a sustituir al gran Pacha Espino. Javi Hernández le quitó la titularidad en muchos partidos a Miguel, como he comentado antes en el vídeo, y lo hizo realmente bien. Un jugador que le gusta tirar para adelante, le gusta driblar, le gusta tirar a puerta, ha marcado algún gol, asistencia, le gusta mucho jugar en el extremo del área. Y Sergio, aunque con el Cádiz ha tenido que ser un poquito más defensivo, se le ha visto en muchos partidos ser ofensivo. Entonces yo creo que tanto él como un jugador que veremos más adelante, que es Machís, va a haber una dupla en la banda izquierda del Cádiz muy, muy, muy buena. Seguimos por un jugador que me tiene enamorado, que es Kylian Rodríguez, por 381.000, jugador de Las Palmas. El año pasado, ya lo he comentado en otros vídeos, jugó solo 5 partidos, tuvo un linfoma de Hodgkin, un cáncer, que le separó del fútbol durante toda la temporada y volvió faltando 5 partidos de la liga. 5 partidos en la que los equipos de arriba se jugaban subir a primera. Y el entrenador García Pimienta, en cuanto lo tuvo disponible, lo puso titular y respondiéndole perfectamente. Jugador brutal para Las Palmas, con muy buen pie, que se combina muy bien con Jonathan Vieira y con Loyodis, el francés. La verdad es que yo creo que este centro del campo es indiscutible para Las Palmas ahora mismo y tiene que venir un fichaje muy bueno para quitar alguno de los tres. La Tasa, otro jugador, Martin Bordalás, que le respondió perfecto al final de temporada. ¿Qué pasa con él? Enes Unal está lesionado hasta finales de diciembre, principios de enero. Entonces, hasta esa data, yo creo que la Tasa va a ser el titular
En los últimos partidos del Getafe donde se la jugaban, la tasa salió y respondió muy bien, con muy buenas actuaciones, bajando muchas pelotas. Ya sabéis cómo juega Bordalás, que es pelota al delantero y que tenga la capacidad de bajarla y obtener segundas jugadas. La tasa lo hizo genial, marcando un gol, teniendo buenas actuaciones, jugando 90 minutos. Ha fichado a Lozano, pero yo creo que la tasa empieza un paso por delante de Lozano. En cuanto al Mallorca, ha fichado a Toni Lato, lateral del Valencia, que empezó la temporada titular por la sanción de Gallá y lo hizo relativamente bien. Recuerdo un golazo aun siendo zurdo, un golazo con la diestra a la escuadra del portero, espectacular. Yo creo que Toni Lato parte de titular en el Mallorca, pero lo pongo bolita amarilla porque Costa ha hecho muy buena temporada también con el Mallorca. Así que los dos yo creo que lucharán por esta posición y Aguirre va a premiar al que vea mejor en pretemporada. Así que ojito con Toni Lato, ha salido muy barato, 376.000, pero Costa está ahí al acecho. Un jugador que ya he comentado, Darwin Machís, otro de mis jugadores fetiches en cualquier juego fantasy que he participado, sobre todo en estadísticas. Es un jugador que a mí me gusta mucho, ha salido por 677.000, se juega el puesto un poco con Ocampo. Ocampo está lesionado, entonces yo creo que Machís será de la partida. Jugador súper habilidoso que si tiene confianza puede aportar muchísimo. Ha sido sobre todo en estadísticas, de los jugadores mejor puntuados años anteriores. Y yo creo que tanto Asmarca, Sofascore como Mundo Deportivo, si empieza a generar fútbol ofensivo para el Cádiz, le van a puntuar muy, muy bien. Lo malo, que ha salido de delantero. Para mí es un mediocentro. Ha salido de delantero. Pero, bueno, es un hándicap a tener en cuenta. Bolita amarilla porque se juega la posición con muchos jugadores y por ese problema de que ha salido de delantero, aunque aún están a tiempo de arreglarlo, que sé que van a tocar jugadores. En cuanto al Celta, ha perdido a Galán, ha fichado a Manu Sánchez, lateral ex de los Asuna. Ha salido un poquito caro, 814.000, pero la pregunta es, ¿hará olvidar al gran Galán? Veremos. O sea, por menos de 1 millón se puede probar. Ya sabemos ofensivamente la banda izquierda del Celta cómo ha sido. No creo que vaya a cambiar. Jugador muy interesante que en los Asuna lo ha hecho bien, ha cumplido. A ver si en el Celta da un paso adelante. Marco André, bolita roja. ¿Por qué? Porque ahora mismo en el Valencia no tiene lugar, tiene por delante a Diego López, tiene por delante a Cavani, pero está sonando fuerte para muchos jugadores, para muchos equipos de primera. Es el primer jugador que, de los que digo, creo que tiene la flechita para abajo. Vale 160.000 y está bajando. Ficharle porque suena fuerte para muchos equipos. Uno de ellos el Almería por si pierde a el Bilal Touré. O está sonando también para el Alavés, que no tiene entre Silla y Miguel, no hay delantero referencia para ser titular. Entonces yo lo ficharía para especular porque yo creo que va a recalar en un equipo de primera donde lo va a hacer muy muy bien. Iñaki Miquel, central del Granada, ha sido indiscutible para Granada en segunda para conseguir el logro del ascenso. ¿Qué pasa? Lo he puesto en amarillo porque hoy justamente está sonando Vallejo para recalar en el equipo andaluz. Entonces, si Vallejo llega al Granada, yo creo que el sacrificado va a ser Ignasi Miquel. Veremos si al final se produce, si no se produce, pero es un jugador que por 300.000, que está subiendo además, se puede especular con él. Lo mismo que en el Rayo Mumin, que ha salido por 312 y ahora mismo es el central titular. Sabemos que el Rayo ha perdido a Catena, ha perdido a Lejeune, la pareja titular del año pasado. Ha fichado a Aridane, es verdad, que es el mejor central ahora mismo, es de los Asuna, pero Mumin parte de titular y la segunda parte de la temporada, sobre todo al final, ha jugado bastantes partidos de titular y lo ha hecho bastante bien cumpliendo. Entonces, ojito con este central porque si juega titular en el Rayo puede hacerlo muy bien. Seguimos con Carlos Neva, lateral que ya conocemos perfectamente de la primera división. Fue uno de los mejores laterales izquierdos de la liga en el descenso
a segunda del Granada y aún así él decidió seguir en el Granada aún teniendo ofertas de primera. Ha salido por 387.000 euros y yo creo que es un lateral que va a ser muy fiable en todas las puntuaciones y un cañón por la banda izquierda. La verdad que el Granada tiene dos laterales buenísimos, tanto Neva como Ricard Sánchez por la banda derecha, los dos jugadores muy, muy interesantes, pero Ricard sí que ha salido bastante más caro. Óscar Rodríguez, bolita roja, aquí pone que está en el Celta, no está en el Celta, está en el Sevilla, pero no tiene sitio, entonces hay como unos rumores de que el Sevilla le interesa a Pablo Maffeo y el Sevilla quiere darle a cambio al Mallorca a Óscar Rodríguez, a Rafa Mir y a otro jugador, Juan Luis Sánchez, estos tres jugadores. Veremos si el Mallorca acepta, si eso es verdad, si no es verdad, pero si es verdad, Óscar Rodríguez puede ser el sustituto de Kangin Lee, que se ha ido fichado al PSG, y por 860.000 euros ya sabemos de lo que es capaz Óscar Rodríguez cuando es titular, jugador con una pierna derecha espectacular, bueno en el balón parado, bueno en las transiciones, muy hábil con la pelota, con muy buen chut, goleador, asistente, entonces un jugador a tener en cuenta si recae finalmente en el Mallorca o en otro equipo de primera donde sea titular. Seguimos, Portu, bolita amarilla, al igual que Aleñá, el primero que he comentado. Ya lo he dicho, los dos están jugando el puesto, entonces quien juega de titular va a ser importante. Los dos tienen un precio muy parecido. Se puede fichar a los dos, decidir cuál de los dos va a empezar a jugar y el otro venderlo. O si no, jugar con los dos y ver, depende del partido, cuál creéis que va a jugar. Muy buena opción. Y aquí venimos quizá a uno de los jugadores más interesantes que en Bivenger salió por justo 1 millón y ahora ya va subiendo por casi 4 y en Mr. Fantasy está muy 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 barato. Sadiku por 633.000 euros. Delantero titular ahora mismo de la Real Sociedad y yo creo que van a confiar en él. Viene de una lesión muy grande, veremos cómo se adapta a la pretemporada y al inicio de temporada, pero si está bien y está en condiciones va a ser uno de los delanteros referencia y que va a sorprender este año. Es una auténtica locura, pero como no sé muy bien el estado de Sadiku, le he puesto la bolita amarilla. También puede jugar Oyarzábal de 9 y Cho en la banda izquierda o al revés, Oyarzábal en la banda izquierda y Cho en la delantera. Está también Carlos. Pero yo creo que Sadiku parte de titular si está en condiciones. Y para acabar, los últimos 4, tenemos al otro central de Las Palmas, Alex Suárez, que puede jugar tanto de central como de lateral derecho. Veremos, depende de la posición que tenga él, va a jugar Lemos o va a jugar Curbelo, pero Alex Suárez ha sido otro de los pilares fundamentales del ascenso de Las Palmas y por 308.000 euros es un fichaje muy, muy, muy bueno, ha puntuado muy bien en segunda. Al igual que el portero Vallés, que yo creo que es el portero más barato titular que ha salido en Mr. Fantasy, así que merece la pena pujar por él. Es de los 3 porteros que ha subido a primera el que mejor puntuación ha obtenido tanto en As como en Marca, como en Mundo Deportivo y como en Sofascore. Así que ojito con él porque por 800.000 euros tenéis el portero titular. Sí que es verdad que Las Palmas ha fichado a otro portero que le puede luchar la titularidad, pero yo creo que van a apostar por el bloque que subió. Y bueno, no hace falta decir que Vallés ha sido un porterazo en segunda y que lo va a seguir siendo en primera, pero depende del rendimiento que tenga, que juegue más o que juegue menos en primera. Por parte del Cádiz, hemos comentado a Javi Hernández. Vamos a la banda derecha. Josefa Zaldúa. El año pasado empezó siendo titular para Sergio en el lateral derecho del Cádiz por delante de Iza Carcelén. Iza Carcelén ya no está. Ha finalizado el contrato. Entonces, bolita verde para Zaldúa porque va a ser o pinta a ser el lateral titular en la banda derecha. Es duda porque lleva lesionado un porrón de tiempo. Si la lesión le permite empezar de titular, es un lateral que ha demostrado mucho tanto en el Leganés
como en la Real Sociedad con muy buenas puntuaciones. Así que ojito por él porque por 660.000 euros y encima está bajando, es una auténtica bomba y un auténtico chollazo. Y para acabar, una de las apuestas más calentitas de esta pretemporada, Brian Zaragoza, el ídolo indiscutible de la afición de los Cármenes, del Granada. Lo pongo en amarillo porque en principio va a ser suplente, aunque yo creo que va a tener mucho protagonismo y aunque es un jugador que parta de suplente, cuando sale es muy vistoso, es un jugador súper vertical, que regatea, súper joven, que levanta la afición, ha marcado auténticos golazos al final de la temporada de segunda y ya jugando de titular. El año pasado jugó una media de 33 minutos, pero yo creo que este año titular lo puede hacer muy, muy bien. Así que apostad por él, porque por 394.000 podéis tener a una de las gangas y a uno de los jugadores referencia de este año. Fichar y apostad fuerte por él. Pues nada, hasta aquí el análisis de los chollos que he traído. Yo creo, vamos un momento a volver a la pantalla inicial, ¿vale? Hemos comentado 36 chollazos por menos de 1.000.000. Espero que el vídeo no haya durado mucho. Y nada, cualquier cosa, ya sabéis, comentar en los comentarios. Yo respondo absolutamente todo. Si no respondo a algo es que no me ha llegado la notificación en YouTube, que a veces me pasa. Y nada, espero que os haya gustado. Seguimos en las próximas. Y nada, nos vemos, chicos.